amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, que se presenta todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Hoy tenemos un programa candente, sobre todo porque pues todavía está muy prendido un conflicto postelectoral inusitado que no estaba, ahora sí que estaba fuera del script, que es el caso de Coahuila. Todo el mundo tenía los reflectores en el Estado de México y resulta que Coahuila se volvió candente. Sin embargo, pues por la importancia del Estado de México, pues vamos a darle un espacio importante, considerando que la vez pasada casi no lo tratamos y creo que ameritaba una mayor atención. Hoy está con nosotros nada menos que uno de los consultores más importantes de México, experto en marketing político y electoral, Marcos Cifuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto que estás con nosotros. Gracias. Tiene más de 20 años de experiencia en estos asuntos de la consultoría, es también un académico destacado y pues honra aquí al programa que esté con nosotros. Yo creo que nos va a ilustrar mucho sobre muchos temas que nosotros somos neófitos. Así es. Nosotros somos más grillos que otra cosa. Bueno, yo ya incluía a mí no me Oscar. gusta el término, pero bueno, Bueno. a veces hay que asumir, afrontar y dirigir la realidad. Somos grillos. Y bueno, como todos los miércoles, está Oscar Valencia. Gracias, Enrique. Es un Al pie- placer. Al pie del cañón. Es un placer estar aquí como todos los miércoles. Créanme que es mi día favorito los miércoles porque comparto con ustedes y es un honor tener hoy a Marco con Y nosotros. como ustedes saben, él preside la Asociación Jóvenes Universitarios por México. Así es. Y bueno, pues también es ya nuestro analista político de cabecera y también yo sé que vamos a aprender mucho de él en este programa. Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar por lo que se le llamó, o lo que se le llama la joya de la corona, que es el Estado de México. Y pues a muchos no les gusta, ¿verdad? Que antes de la elección, como muchos querían que perdiera el PRI, entonces decían, bueno, pues entonces el que gane el Estado de México ganó la elección. Pero como ganó el PRI, pues ahora como que movió el esquema, ¿no? Y ahora tratan de darle la vuelta, que hay otras cosas, ¿no? Y Y demás. buscan todas las aristas que le pueden. Y bueno, ¿qué les parece? Ahí tenemos unas imágenes, la relativa al Estado de México. Bueno, esta la hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Es el Estado de México con el PREP, con el corte a las 9:15 y actas contabilizadas 97.83, que me parece ya una muestra significativa. El 33.72 del PREP del Mazo, con un triunfo. En segundo lugar, el 30.82 de Delfina Gómez. Un muy buen 17.79 de Juan Cepeda. Y un triste y decepcionante 11.28 de Josefina Vázquez. ¿Cómo ves, Marco, estos datos? Se podría decir que visto en conjunto y considerando la importancia del Estado de México, considerando que, bueno, pues como se dice, hay ganadores y perdedores, ¿se podría decir que el gran ganador de esta elección es el PRI? Sin duda, yo creo que, primero muchas gracias por la invitación, Enrique, Oscar, y yo creo que es un tema muy importante pensar en qué sentido te declaras el principal ganador o el principal perdedor. Lo que tenemos que tomar en cuenta es el punto de partida. Cuando arrancó este proceso, el PAN tenía arriba de 30 puntos. Claro. Y terminó en 11. Entonces, perdió una cantidad enorme de votos. El PRI estaba en una posición muy complicada, en una coyuntura demasiado complicada porque pues veníamos de una baja aprobación del trabajo del presidente, veníamos del gasolinazo, veníamos del tema de la paridad con el dólar que estaba pegando muchísimo, una serie de eventos desafortunados a nivel nacional y el PRI estaba en su peor momento. Esto significa que para el PAN ese arranque era una gran posibilidad, tenía todo para ganar y sin embargo pues se desploma a cuarto lugar, ¿no? Ni siquiera a tercer lugar, a cuarto lugar de una manera impensable, de una manera que llama pues prácticamente a una tragedia pues. En el caso de Morena, pues Morena no empezó en la primera posición, empezó en una posición favorable también arriba del PRI, pero no alcanzó. Yo creo que en este caso a Morena lo desgastó la falta de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, por el discurso de honestidad, el discurso
que obviamente es lo que la gente espera de un gobierno, ¿no? Espera de los políticos, la honestidad. Pero el gran problema fue la falta de sustancia entre el discurso con la realidad. Vimos el caso de la diputada de Veracruz, el abuso que cometió la candidata, los abusos que cometió la candidata con sus propios colaboradores en el municipio de Texcoco, fueron desacreditando el discurso de Morena, y esto le impidió llegar a crecer. En los números que tuve acceso durante todo el proceso, jamás se cruzó, una vez que ya se posicionaron de alguna manera las tendencias, jamás logró Delfina cruzarse con Del Mazo. Esto significa muy cerca, ¿no? llegaron a estar a un punto, llegaron a abrirse a 8, a 6, a 7 y luego se cerraba. Hubo un voto oculto, también es cierto. En las encuestas, la mayoría de las encuestas llegaron a manejar márgenes incluso más amplios en algún momento, pero sí hubo también un voto oculto, la gente no decía por quién iba a votar. Una gran sorpresa la del PRD, digo, sin duda. Ese fue algo que se ha de estar lamentando Morena, se debe estar lamentando el no haber hecho esa alianza con el PRD, el haberlos minimizado, ninguneado, como dicen coloquialmente, y bueno, con si hay un candidato que brincó a la fama de manera sorprendente, pues fue el candidato perredista, porque no se esperaba esa participación, esa cantidad de votos, y bueno, la gran perdedora, a final de cuentas, se llama Josefina Vázquez Mota, ¿no? No hay una manera de dilapidar un capital político como lo llevó a cabo en esta ocasión Josefina. Ya lo había hecho hace 5 años en la candidatura presidencial, y bueno, yo creo que fue un empecinamiento el haberla postulado como candidata, sabiendo que no era una candidata rentable. Recuerden el primer spot, Enrique, el primer spot de Josefina se sube previo al lanzamiento de Josefina, en la etapa previa, unos días antes de arrancar las campañas, lanza su primer spot con unos tipos que se suben a un microbús y salen diciendo que son asaltantes, pero que le parece que son unos ladrones panistas. No sé si se acuerdan, una pieza muy desafortunada, boba, torpe. Siempre el primer spot de Josefina es como raro, como triste, que define, ¿no? Como que define, porque también me acuerdo del primero de la presidencia de la República, y salía Josefina como en un sótano, oscura la visión. Todo lo contrario a la campaña interna, que la campaña interna había sido un éxito, había tenido mucho auge el tema del triunfo que tuvo sobre Cordero, pero hay dos cosas. Yo la verdad es que en lo general coincido en términos puntuales con Marco, la verdad es que sí ha sido una mala campaña. Yo quiero hacer un análisis, lo pongo en la mesa, de dos formas. Quiero hablar de lo electoral y lo político, lo quiero escindir. En lo electoral, yo creo que al PRI le va bien, tan es así que triunfa, pero si lo vemos en el tema de votos, esta vez tuvo menos votos el PRI que otras que en las anteriores elecciones. Entonces hay un decremento del voto del PRI en la elección. Es obvio si es una elección más competida, yo creo que se preveía este escenario, pero del voto regular del PRI se perdió gran parte de ese voto. En lo político creo que es un buen éxito. Me parece que le da una bocanada de aire fresco al presidente de la República. Yo creo que no va a haber forma de mover la candidatura de Del Mazo, y creo que tanto en lo electoral les va bien y en lo político les va muy bien. A Morena, yo siento que su resultado en lo político pareciera que tiene matices, porque para mí el triunfo era obligado en el Estado de México. Muchos le daban ganadora. Sí, sí. El tema de expertos, ¿no? Y en el tema electoral tendríamos que reconocer que hay un enorme crecimiento del partido, porque evidentemente es la primera vez que compite, y tener un segundo lugar con esa cantidad de votos me parece que sí es importante. Pero no perdamos el esquema nacional si queremos evaluar simplemente el resultado del Estado de México con todo el desempeño de Morena y dirigido hacia Andrés Manuel, porque este tendría que ser su bastión. De aquí, del Distrito Federal, va a ser de donde más vaya a sacar votos. Y entonces en la proyección pareciera que estos 1.700.000 votos van a replicarse en todo el país, y no es cierto. No en todos lados va a haber esta cantidad de votos. Entonces pienso que en lo político habría claros oscuros. Mucha gente los da como los ganadores políticamente de la elección. Yo no coincido. Yo creo que es una derrota muy fuerte y es un golpe que pone a prueba a Andrés Manuel. Lo que haga a partir de hoy, en estos días, el foco y el haz de luz está sobre Andrés Manuel para saber cómo va a reaccionar el nuevo Andrés Manuel que tenemos hoy. Para el PRD, si a mí me dicen en lo electoral, tuvo casi los mismos votos que tuvo Encinas,
Ojo. Aunque empezó la campaña como con 7 puntos. Pero una percepción, pero al final de cuentas, si hablamos de estructura, la candidatura de Encinas y la candidatura de Juan Cepeda tuvieron casi los mismos votos. Y políticamente me parece que le pueden sacar mucha raja política a esto, porque revivió alguien, un gallo que todo el mundo pensaba que estaba muerto, le dieron 2 bocaradas y el gallo está en la pelea. Hay que reconocer que el PRD hoy se vuelve un actor fundamental, porque sigue siendo este gozne para saber hacia dónde va a caminar, para saber dónde hay mayores expectativas de triunfo. Y en el PAN, lo que yo les quiero decir, y reconociendo primero que fue una mala campaña, les puedo decir que tuvo los mismos votos Luis Felipe Bravo Mena que Josefina Vázquez Mota. Los mismos. Sí, nada más que en una elección... Punto porcentual, sí, más o menos, pero en una elección más competida, lo que sucede es que pues el 16% que tuvo Bravo Mena contra el 11% que tiene Josefina, pues era una distancia enorme, pero no es que... ¿Cómo cuántos votos fueron? 560,000 votos aproximadamente tuvo Josefina. Entonces, si a mí me preguntan en el tema de estructuras políticas, creo que bien Morena no la alcanzó, el PRI llegó a su rango hasta donde le daba el triunfo, el PRD y el PAN se mantienen en la misma estructura. Entonces pensemos que las elecciones son de estructuras políticas, además de que los candidatos cuentan, sí cuentan, pero bueno, si tienes una persona que lleva 20 años haciendo campaña y esta elección la hizo Andrés Manuel, porque Delfina fue realmente nada más pues, la figura que se me lanzó, pero la candidatura de Andrés Manuel, yo creo que hay que analizar bien el tema, y el gran derrotado para mí en el Estado de México es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo agregaría un factor también importante que jugó a favor y le ayudó al PRI a mantenerse. Son 2 factores importantes. Decir que el PRI pierde una serie de cantidad de votos, también si se compara con la elección anterior, obviamente sí, pero durante este proceso realmente fue para arriba. Es decir, el PRI estaba perdido en el Estado de México. Era una elección que se podía haber considerado perdida. Sin embargo, hay un factor que a algunos se les olvida y que fue muy importante. A diferencia de Veracruz, a diferencia de Chihuahua, a diferencia de Quintana Roo y de muchos otros estados en los procesos del año pasado, hoy el PRI tuvo una ventaja a su favor, que fue el gobernador. Es decir, tenías a un Erubiel Ávila que no tenía el descrédito que tuvieron los Duarte, que tuvieron los Borges, los tantos pillos que andan por ahí ahorita. Duarte tenemos 2, prófugos. Yarrington tenemos 1. En el caso del Estado de México fue importante ese punto. Yo creo que, y pocos lo han destacado, yo creo que la figura de un gobernador serio, que no tuvo escándalos realmente, que no pesó mucho el tema de la seguridad, sin duda, yo creo que fue el gran tema, el tema del transporte. Qué bueno que toca, pero el gobernador Marco, fue un factor a favor. Qué bueno que toca Marco ese tema, porque efectivamente el gobierno del Estado de México pues, era de los gobiernos que estaban más impecables en cuanto a ese tipo de asuntos. Pero se habla de la inseguridad, ¿no? Entonces, un factor que indudablemente hizo crecer a la oposición en conjunto. Era el talón de Aquiles. Exacto. Es la inseguridad, que realmente nadie ha podido resolverlo, pero en el Estado de México sí es un factor crítico. Claro. ¿No? Así es. Ahora, yo lo que creo es que también en esta posición hay claros oscuros. A ver, el gobierno de Rubiel es bueno, sí es bueno. Pero también entendamos cuánto del gobierno federal ha sido destinado para el Estado de México. Que, a ver, pareciera... A ver, nos quejamos de que los gobiernos trabajan o no trabajan, pero nos quejamos de que el Estado de México le han invertido mucho. Bueno, pues qué bueno que le han invertido mucho. Ahora también entendamos qué tanto recurso del gobierno federal ha abonado a que este gobierno priista sea un buen gobierno. Digamos que si es prioridad para el gobierno federal, pues entonces reconozcamos que si ahí se ha dedicado, a lo mejor en otros lados se ha descuidado, y ahí es donde tienen las derrotas electorales. Pero en el Estado de México, todos los secretarios de Estado han ido en el número de veces, y además el recurso y los programas sociales que se han destinado para el Estado de México son verdaderamente importantes. Qué bueno que se está dando resultados. Ojalá los mexiquenses vean que tienen un gobierno de resultados, pero también hay que evaluar si esto está como en un piso parejo, eso es lo que yo quiero decir. Si el resultado no viene más bien cuchareado con un gran apoyo del gobierno federal. Me imagino que sí, porque el presidente fue el exgobernador de ese estado, no quería perder su bastión político, y hay muchas aristas donde podemos pensar que si en un momento dado el PRI perdiera, ¿a dónde se van a ir los peñistas?
pensaríamos que el Estado de México. Bueno, ahí hay un tema que creo que también es muy importante. Si recordamos cuando arranca este proceso, había, como en todos los procesos, siempre empiezan las especulaciones y los opinólogos dicen, no, es que no era el candidato del gobernador, es que hay una escisión, hay un cisma en el PRI. Algo que se tiene que entender también y que se debe reconocer de este partido fue su capacidad para poderse unificar, para poder trabajar de manera conjunta. De hecho, en algún momento se llegó a considerar que fue demasiado la incursión de muchos equipos, que al rato fue un factor complicado para el propio PRI. Es decir, claro, había muchos equipos trabajando en un mismo sentido y no siempre muchos equipos se ponen de acuerdo. No estaban tan coordinados. En algún momento eso llegó a generar suspicacias y a lo mejor algunas fricciones. Pero eso hay que reconocerle también al PRI. Claro. O sea, en el caso del Estado de México hay que reconocerle esa capacidad que tuvo ante la adversidad, porque sí fue una campaña totalmente cuesta arriba, adversa, y reconocerle esa capacidad que tuvo para poder sortear esas vicisitudes y salir adelante. Un tema también que creo que el candidato fue un factor muy a favor, es decir, Alfredo del Mazo es un candidato que tiene una buena imagen, no nada más una imagen personal, sino en su carrera, en su trayectoria. Fue muy difícil que se le pudieran etiquetar algunas fallas o algunos abusos. Creo que fue más notorio hacia las candidatas de la oposición el poderles haber cuestionado en principio a Josefina lo de su famosa fundación. Y la familia posteriormente. Que luego eso salió que si fue cierto, que si no fue cierto, pero a final de cuentas lo cierto es que la oposición tiene que entender que para poder tener un discurso aguerrido, un discurso que descalifica al de enfrente, pues debes de tener tu casa un poquito más ordenada, no debes de empezar. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Por supuesto. Y no supieron. Más si tu discurso es la honestidad, la lealtad, el no mentir, el no robar, y cuando lo primero que brinca son estos temas, pues te desmorona la credibilidad de una forma impresionante. Y eso va a obligar, claro que pegó, a todos los partidos va a obligar, incluso al PRI, a todos los va a obligar a decir qué tipo de candidatos voy a postular y cuál es la trayectoria y cuáles son, como decían por ahí un expresidente, cuántos muertos tiene en el closet. Hoy salieron muchos muertos. Al candidato del PRI, honestamente, yo creo que no le salieron. No hubo un tema, no lo traigo en la mente que digas, este tema no hubo contundencia. Lo de HL, ¿no? Fue un poco... Pero yo lo vi como muy por encimita. Más se le acercó, ¿no? Es que yo, ¿sabes qué? Creo que era un candidato que salía bien librado y que el desgaste se lo endosaba al presidente de la República. Al final de cuentas, OHL y todo esto va a ir más inmerso con el presidente de la República que con otros temas. Y entonces él sobrevolaba sobre el tema del desgaste y del golpeteo, y además creo que, sin aplaudir la estrategia de debate, que yo la verdad es que no lo hubiera compartido, si yo hubiera sido asesor, me hubiera dicho que debatiera de manera distinta, su manera de debatir fue un poco hacer round de sombra y no meterse en los trancazos, sino más bien dejaba que los golpes se los dieran entre ellos, y él pues pasaba así como sin engancharse en los temas que eran importantes. Yo creo que amigos, vamos a tener que hacer un corte y regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Seguimos analizando el tema del Estado de México porque evidentemente se vincula con los temas del 2018. Que hay un tema relevante cuando comentaban de Josefina, que había empezado encabezando las encuestas. ¿Y cómo fue que se derrumbó Josefina? ¿Cómo es que no pudo capitalizar el encono opositor al Estado de México? ¿Y cómo es que fue Delfina la que lo capitalizó? Ninguna de las dos es buena candidata desde mi punto de vista. No, ninguna de las dos. ¿Será por el factor López Obrador o será porque fue mala candidata a final de cuentas? Bueno, aquí obviamente Josefina se sabía que era una mala candidata. O sea, la vez anterior también para la presidencia también empezó con muchos puntos abajo. Y aún así se dijo, es que Josefina debe ser la candidata del PAN. Bueno, con Cordero hubiera sido la tragedia más fuerte, ¿eh? Podría haber sido, pero lo que sí teníamos claro es que ella ya había perdido una elección de una manera igual, empezando arriba y llevándola. Fue una crónica. Sí, porque al final de cuentas Josefina estaba en segundo lugar en las encuestas. Fue una crónica de una segunda muerte anunciada, así yo lo definiría. Fue una decisión de la dirigencia nacional del PAN, imponerla, porque no fue un proceso ni democrático, ni en el Estado de México. En el Estado de México fue una decisión. Yo les diría, no comparemos la elección federal de la derrota de Josefina en el 2012 con la que pasó aquí, porque en la otra sí había un tema, sí hubo un proceso democrático en Acción Nacional, ganó una candidatura buena, con una buena propaganda. Internamente Josefina sí motivaba a la militancia a salir a las calles, pero el tema con el tema Josefina fue que el gobierno federal, a diferencia de Confox, que hasta está documentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el gobierno federal no apoyó la candidatura de Josefina.
Ese fue un tema. A ver, qué bueno que lo dice, porque... No tendría por qué apoyarla. A ver, también esto es algo muy importante. Fíjate cómo es el discurso. Pero a ver, entonces en el PRI sí y en el PAN no. Es un discurso llorón. Pero entonces en el PRI sí y en el PAN no. Y te voy a mostrar por qué no. Porque es un discurso llorón por una razón. No, vámonos a esto. Lo mismo que se juzga de parte del PAN, del PRI, ay, los delegados hicieron, fueron... fue lo que le están reprochando abiertamente. A mí se me hace extraño cómo pueden espetar siquiera este tipo de cosas. Es que los gobernadores no me apoyaron, los gobernadores del PAN no me apoyaron y no bajaron recursos. Ah, caray, pues ¿de dónde tenían que bajar recursos? A ver, yo pregunto, ¿qué no se supone? El gobierno federal ¿qué no se supone? Y el gobierno del Estado de México no bajaron recursos en la campaña de pero Madrazo. entiendo que hay una organización política en este país donde hay un poder judicial, un poder ejecutivo, un poder legislativo y hay unas esferas de gobierno donde el trabajo del ejecutivo federal es bajar recursos, pero yo no me imagino que el gobernador de Puebla o el de Chihuahua o el de todos lados tuviese ese reproche que están haciendo, no me apoyaron y no bajaron recursos. ¿Qué no se supone que son 10,000 pesos lo más que se puede aportar a una campaña? Correcto. Y que debe de ser, y que solo las personas físicas pueden hacerlo. En estricto sentido tienes toda la razón. Yo creo que es un balazo en el pie. En estricto sentido tienes toda la razón, pero al final de cuentas, no me apoyaron. yo te puedo asegurar que hoy Del Mazo no se va a quejar de eso. Hoy no, porque al final de cuentas él sí recibió ese apoyo del gobernador y ese apoyo del ¿Tú crees que Josefina se fue al cuarto lugar porque no recibió recursos? No, en esta elección no, por eso digo, son distintos. No, yo por eso les digo, son distintos escenarios. Yo creo que era una mala candidata. Pero a ver, si era mala candidata, yo no creo que fuera tan mala. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué Ricardo Anaya se empeñó en que fuera ella? Si era así tan mala, ¿por qué Ricardo Anaya se empeñó que fuera ella? Yo creo, ¿cuál es tu hipótesis? Voy a hablar de manera oficial, porque pues obviamente hay muchas cosas entre telones que no se pueden manejar abiertamente, y eso lo digo con toda la claridad, con toda la sinceridad. Pero sí, pues lo puedo decir que en la percepción de Ricardo el 30% era suficiente para competir en una elección. A pesar de que había el antecedente que no era buena candidata. Pareciera que las estructuras panistas estaban más fortalecidas para poder sacar mayor número de votos y capitalizar el descontento de los mexiquenses en una candidata que pudiera darles más certeza porque tenía un mejor currículum. Eso es lo que fue el fundamento. Tenía sentido. Ahora, cualquiera hubiera pensado lo mismo, ¿no? Diría, nomás que hubiera quedado nada más esa posibilidad de decir, híjole, ya la vimos como pierde las elecciones. Hoy yo creo que ya no tiene duda. Yo no espero que no verla en algún otro proceso donde me vuelvan a decir que es la que más experiencia tiene. Los memes han sido devastadores. Bajo alguna teoría que dice que el error es el que más te enseña, yo sí creo que es la más experimentada en cometer errores, porque no puedes empezar de esa manera con ese. Pero pensarías que es ensayo-error, y ese ensayo-error te da la experiencia de no cometer los errores del pasado y pareciera que se volvieron a cometer. Yo creo que en 30 años podría ganar el municipio de Huixquilucan. Podría ser, pero yo creo que va a ser una buena senadora del Estado de México. Y ese tema también me parece una perversión. Digo, yo no me voy a meter en ese asunto, pero sí me parece una perversión que puedas premiar a quien te desplomó de esa manera. Yo como dicen ahora los jóvenes, voy a dejar esto por la mesa y me retiraré pues lentamente. ¿Por qué vas a premiar a alguien que perdió? Porque vas a premiar a alguien que perdió de esa manera. Bueno, más que premiar fue un acuerdo, ¿no? O sea, ella no quería ser candidata. No lo quería. Ella no quería. Entonces, como que Anaya le rogó mucho. Y entonces, porque Josefina estaba trabajando más por la senaduría. Eso hay que decirlo, ¿no? No era su idea ser... Y yo les puedo asegurar que está asegurado el tema de Josefina en el próximo... Y de la hija también se dice, ¿no? La hijita fue que tuvo mucho que ver también. Que Marijó es un buen perfil, ¿eh? Pues sí, será muy buen perfil para perder elecciones porque no tiene experiencia. El padre es lo mismo que el hijo, ahí está Cuauhtémoc Cárdenas. El asunto es que sí es responsable, se dijo y se ventiló públicamente, y a mí me consta que si la niña hacía cosas, no tienes que hacer una campaña. Es como si tú tienes un hijo médico y le pides que te opere, o tú le pides a tu padre que te opere. No es ético. No solo no es ético, no es prudente, no es ético. No tiene sentido, pues. O sea, a decir verdad, cualquiera que hubiera sido candidato panista, dada la fragmentación de los votos, y sobre todo dado el factor López Obrador,
hubiera sido muy a contracorriente. Sí, O aunque sea, muchos dicen que hoy Durán hubiera hecho mucho mejor papel. Totalmente. Pero a lo mejor hubiera hecho mejor papel, pero no lo hubiera dado justamente por el factor López Obrador. No lo Lo que hubiera pasa, López Obrador hizo de la elección del Estado de México una contienda presidencial. Y un referéndum entre el presidente de la República y Exacto. y López. O sea, o a la inversa, o sea, te imaginas la candidatura de Delfina sin López Obrador, pues no hubiera sido nada, Nada, tampoco. Sí, hubiera sido Nada. totalmente No hubiera sido distinto. nada, ¿no? Entre los Saigan, los Nadien y Los esas nadie, cosas, por pues, supuesto. hubiera sido una tragedia, que lo fue, la verdad. Si de cuentas, la señora, si hoy tú vas y yo creo que si la pulsas directamente, pues sigue siendo muy, muy pequeñita su estatura Porque además política, ella empezó a antes la diferencia, campaña, ¿sí? ¿no? Y hasta la multaron por haber hecho campaña adelantada. ¿no? Así es, Pre-campaña exacto. adelantada, Tuvo varias ¿no? multas ahí por haber hecho campaña, actos Sí, anticipados. los debates eran un desastre para la población. Ahora, con base en este resultado, ¿tú crees que se podría evaluar como una derrota para Ricardo Anaya No. todo el proceso? No. Yo Yo coincido creo que contigo. sí, yo A ver, creo a que ver, sí. A ver, ¿por qué sí? Porque A- es lo que dice a ver, Margarita, ¿no? O sea, Margarita responsabiliza a Anaya de la derrota y de ahí se agarra para... Para empezar como a hacer un golpeteo. Pero, Exacto. Más allá del Muy duro, golpeteo, a ver, pero muy más duro. allá del golpeteo, yo creo que en la mesa había una cantidad de votos. Nada más en el Estado de México estás hablando de cerca de 11 millones de votos, de electores, padrón de la lista nominal. De una población de 17 millones de habitantes. Eso es lo que estaba en la mesa en el Estado de México contra 1 millón de habitantes en Nayarit, contra 2.7 de habitantes en Coahuila. Digo, Pitágoras no se equivoca. La forma como perdiste Estado de México tiene que tener también un responsable. No es algo que, perdió ahí Josefina y se acabó y no pasa nada, yo no tuve nada que ver. No, sí tuviste que ver, primero porque tú la designaste, porque no viene de un proceso ni abierto, ni de una consulta, una convención entre los miembros activos del PAN. Fue una designación, de que además Ricardo, a título personal, defendió una y otra vez públicamente. Ahorita tú mencionaste a José Luis Durán. José Luis Durán estaba anotado sí, una cantidad Ulises, de estaban... varios perfiles del Estado de Pero, México. sí, pero sí, yo creo que el más destacado era Durán. Era José Luis Durán. Y sí tenía, también en las encuestas tenía un posicionamiento y podía haber peleado. Podían haber sido un proceso abierto, incluso la encuesta que no lo hicieron. Y entonces Anaya dice, no, esta va por mí, yo voy a poner a Josefina. Entonces sí hay un responsable. Segundo, el jefe de la campaña de Josefina, pues no, entiendo que no era Marijó, ¿verdad? Pues no creo que Marijó, por más que se metiera en las mesas, como sale ahí en proceso, y decía, y quitaba, y ponía, yo creo que tenía que haber un responsable que le dijera, a ver, Marijó, quítese tantito de aquí, yo soy el presidente nacional del PAN, este es un asunto estratégico, es el estado más importante de México, Bueno. y lo que está en juego es muchísimo para que usted, Marijó, Yo creo esté que tomando ha las quedado decisiones. súper claro el tema de Marco. La verdad es que lo respeto y la verdad es que me gusta debatir con alguien que tiene también tan claro el punto de lo que estamos hablando. Pero yo sí les voy a decir que primero el tema interno con Anaya, lo que Margarita manifiesta y dice y hace, son, primero como panistas les puedo decir que este tipo de escarceos y de golpeteo interno, los panistas estamos muy acostumbrados. O sea, esto en vez de dividirnos o de perjudicarnos, nos hace que seamos una campaña viva, un partido vivo de entrada. Y segundo, lo que sí les puedo decir es que nunca el Estado de México, por lo menos en la elección para la presidencia de Fox y la de Felipe Calderón, fueron factores para que el PAN accediera a la presidencia de la República, porque lo había ganado antes Erubiel, luego lo había ganado Erubiel, lo había ganado también ¿cómo se llama? Sí, nomás que cuando Fox, el que fue su sobrino. Cuando Fox, Durán estuvo a 4 puntitos de ganarle a Montiel, ¿eh? A Sí, 4 puntitos. pero han cambiado los escenarios, o sea, es un escenario donde Andrés Manuel se vuelve un factor. Y además yo les puedo decir, el factor Andrés Manuel pareciera que perjudica, pero en muchas arenas nos conviene. Yo les puedo decir que el tema de la alianza PAN-PRD, que todo el mundo podría decir que no es un tema que ya se vaya a dar, yo la puedo decir en esta mesa hoy, a un año de la elección, que es un hecho, en las dos arenas, en lo federal y en lo local. Y también les puedo decir que el tema de perjudicar a Anaya en esta arena, pues no, lo que yo sí creo es que lo obliga ya a tomar determinaciones y eso también es sano para Acción Nacional. ¿Por qué? Para que se salga desde la posición de presidente del partido, para que ya en unos días más, casi un mes, se asuma como aspirante y que arranque la campaña. El tema de Ricardo Anaya, más allá de la operación y de la titularidad y de la responsabilidad que tiene sobre su partido, en este caso en el PRI, como en España,
la asume el propio presidente. Es decir, el presidente de la República es el jefe del partido, es el principal, el primer priista, le llaman ellos. Claro. En el caso del PAN, lo que no puede hacer Anaya es decir, en 2016, uy, gané 7, gané Chihuahua, como si lo hubiera ganado él, ¿no? O sea, esa es una pregunta, como si él lo hubiera ganado. Claro. Creo que tomó una buena decisión ahí de decir, este es el candidato más rentable, en el caso de Javier Corral. Eso sería una, y creo que lo hizo en otros lados. Pero ahí sí dijo, estas las gané yo, y las perdidas también. Es decir, cuando te anotes lo bueno y lo malo, cuando te anotes las duras, la gente ve más lo malo que lo bueno. Cuando te anotes las maduras, anótate las duras también. ¿No? Y tiene que entender Ricardo Anaya, y esto lo sabemos, y malo que Margarita no lo capitalizara, que el Estado de México lo deja mal parado. Por una razón muy sencilla. Mira, no fue ni siquiera un tema de competencia. No es lo mismo que te ganen por 2 puntos, 3 puntos, 6, 7 puntos, que hacer el ridículo, como se hizo en el Estado de México. El PAN hizo un tremendo ridículo. Yo no coincido, ¿eh? Yo no coincido. Pues 11 puntos. Yo hablaría de la política real, y por eso hablé de que tienen los mismos votos. El mismo Luis Felipe Bravo Mena. Pero las grandes campañas no se ganan con por eso. Pero al final de cuentas, yo lo que les puedo decir es un tema de estructura. Tú no te puedes presentar en 2018 diciendo, tenemos los mismos votos. O sea, por Dios, esto requiere altura de miras. Por eso requiere eficacia. Pero al final de cuentas, yo les puedo decir que hoy en las encuestas hacia la presidencia de la República, el PAN no ha perdido un solo voto, ni un solo punto en las percepciones generales del Estado. No, bueno, que así siga, ¿no? Que así siga, entonces. No, pues yo estoy seguro que así va a ser. ¿Qué les parece si para justamente analizar este punto, nos vamos a ver los otros resultados para ver realmente, porque lo de... Pero yo sí creo que el Estado de México es muy importante. Yo le pediría a Marco, y de verdad créeme que le agradezco el debate, de verdad, a mí me enriquece tener, la esgrima no se da un buen debate si el otro lado no tiene una buena esgrima. Entonces yo le diría cuál es su conclusión del Estado de México, no nomás del PAN, por Dios, démoslo también a los demás. Bueno, yo creo la conclusión del Estado de México, en el caso, Enrique, del PRI, yo creo que navegó, como bien dices tú, voló bajito como los cocodrilos, la libró, eso es cierto, la libró. Yo creo que el Estado de México, en los debates mismos que tú mencionabas hace rato, empatando ganabas, pues se esperaba una carnicería, que tampoco los otros supieron llevar a cabo los debates, no los aprovecharon, le fue como a las Chivas. Yo creo que el PRI logra apenas sacar el Estado de México, pero también hubo una estrategia donde sí se centró más en la propuesta de Alfredo del Mazo, sí tuvo el tema, por ejemplo, del salario rosa, ese asunto permeó en todos lados. Y lo que no permeó, el 1,000,000 de empleos que decía Josefina, como si además eso hubiera sido uno de los temas. No era un tema, ni siquiera supieron elegir los temas. En el caso de Morena, creo que sí supieron posicionar el asunto del cambio, lo hizo mucho mejor que el PAN. Le faltó, yo insisto que le faltó congruencia, le faltó que no... ¿Le faltó candidata a Morena? Sin duda le faltó candidata, era una candidata precaria, como tú mismo lo dices, incluso para hablar, tenía problemas de dicción, de conocimientos, de vocabulario, de lenguaje. Sí fue una candidata limitada, pero bueno, la más limitada fue Josefina Vázquez Mota, porque teniendo toda esa trayectoria de secretaria de Estado, de candidata presidencial y de haber arrancado con su partido de esa manera, el panista tendría que entender esto. El panista no puede autocomplacerse y no puede venir a decir, pues la hicimos bien y no. Tiene que hacer un ejercicio de autocrítica severo y saber que lo que hizo en el caso del Estado de México fue dilapidar una gran posibilidad. Vamos a tener que hacer un corte y regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De aquí vamos a tener una gran amistad. Ahora que estamos de regreso, como verán, está muy apasionado el debate. Y bueno, para concluir diremos que atinamos que iba a ganar Alfredo del Mazo, la elección, ¿no? Tanto tú como un servidor como Eduardo, ¿no? Eduardo, un amigo que estuvo aquí, que también dijimos que iba a ganar del Mazo. Ahora, Coahuila, ahí sí fallamos. Pues yo te diría que no. Yo te diría que el tema de Coahuila es una moneda en el aire. Pero yo también te puedo decir que al final de cuentas, por el tema, a ver, si a mí me preguntan si hubo fraude en el Estado de México y en Coahuila, digo que sí, y a lo mejor hasta en Nayarit, ¿por qué? Porque pues, desafortunadamente hoy las elecciones son así. Pero lo que no hay forma de probar en el Estado de México, y a diferencia de Coahuila, es que hay casillas donde ahorita abres los paquetes electorales, no hay una sola boleta. Pero esa palabra de fraude no nos suena otra vez a López Obrador. No, sí, pero a mí yo lo que creo, y ahí hablando un poco de lo que decía Marco hace rato, o sea, hay discursos que a lo mejor no son políticamente correctos, pero no estamos aquí para ser políticamente correctos. Claro, estamos aquí para decir lo que realmente es en la realidad. Y el manejo de los recursos, y lo que se dio, y los puercos, las cabezas de los puercos en el día de la elección, me parece que es algo que va perfilando. Pero a ver, muchas cosas. Dice López Obrador de fraude, lo criticamos. Pero si un panista habla de fraude, no lo criticamos. No, a ver, por eso, pruebas. Hoy mucha gente del PRD, y que tengo muchos amigos, es más, mi misma mujer es del PRD. El tema es platicar con estos temas, con la gente que tiene otra ideología política. A veces es intenso. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo es posible que hoy los panistas, que son los espurios de 2006, estén pidiendo voto por voto en el 2017? Porque hoy está en la ley. Y lo que queremos los panistas y lo que hacen los panistas es manejarse en un marco de lo que la ley te permite. Y si hoy en el estado de Coahuila se puede hacer y revisar que hubo un mal manejo, que la elección fue manejada mal desde el Instituto Electoral Coahuilense, entonces ahí estamos hablando de que hay pruebas para un fraude. Pero a ver, yo no creo, por ejemplo, si Andrés Manuel dijo que había un fraude en el 2006 y tomó reforma, pues todos los que queríamos era a ver que se abrieran los paquetes, y los paquetes que sí se abrieron en esos distritos electorales le dieron más votos a Felipe Calderón que lo que le quitaron. Por eso, sí, efectivamente, dice Oscar, ya el marco jurídico electoral nos permite impugnar. Sin duda. Y hay ejemplos como Colima, que la vez pasada se ganó y en la mesa se
se pelearon 116 votos, creo muy bien una nota con López Dóriga, que de repente le da el triunfo a Jorge Luis, y a los 2 minutos pues siempre no, dice mamá que siempre no, se lo da a Nacho Peralta, y luego viene ya el siguiente proceso. Digo, están las instancias, ahí están las instancias, no es lo mismo de hace 20 años, no es lo mismo de hace 40 años, sí hay una serie de procedimientos y bueno, yo creo que sigue siendo una moneda en el aire, en el caso de Coahuila. Yo lo vi desde la jornada de ese día, la información que tuve del tracking de Coahuila, sí estuvo, y muchos amigos me preguntaban, incluso amigos que estaban en otros proyectos me decían, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo ves tú esta? Yo siempre les dije, pero en el caso de Coahuila, es un volado, y hoy sigue siendo un volado, y es un tema que además está subyúdice, y yo creo que no se va a arreglar con opinión, yo creo que se va a arreglar en la medida que también es un tema de eficacia electoral. Hace rato en el corte yo lo que decía es que no podemos apostar al statu quo de los partidos o a las reglas no escritas del poder y todas esas cosas. En este mundo moderno existe la eficacia electoral, existe la eficacia de estrategia en elecciones, existe la comunicación política, y hay quien comunica mejor, hay quien comunica de una manera... En eso coincido totalmente, pero en la eficacia... aprovecho para hacer el comercial, donde te reconozco como un gran artífice de esta... Pero también hay estrategas, y lo hay que reconocerlo, que son los que le entienden perfectamente en el tema de derecho electoral, y en este tipo de impugnaciones. Ahora ya pasa a una tercera batalla, hay una batalla mediática que está ahorita todo lo que da, pero va a ser muy interesante para los que les gusta este tema, y yo creo que además es un tema de interés público para todo el país, darle seguimiento a todo lo que vamos a ver ahí, de cómo operan ya los estrategas jurídicos electorales en esta materia. Va a ser algo muy interesante el caso de Coahuila, va a dejar precedentes, y esto va a obligar también a que se consideren otras posibilidades legales en lo futuro. Te voy a poner un ejemplo, Enrique, perdóname que abunde un poco. Muchas veces el tema lo que le llaman el fraude electoral o esto, la gente no se imagina cómo sucede. El tema de las actas, cuando termina la votación, se hace el conteo, se levanta un acta, se pega en el paquete, y a cada representante del partido se le da un acta. Esa acta es la constancia de que lo que él lleva ahí es lo que resultó. Cuando tú cuentas en el instituto político al que perteneces, cuentas todas las actas, entonces dices, ¿sabes qué? Ganamos o perdimos. Pero ¿qué pasa si alguien se hace de tus actas? ¿Qué pasa si alguien llega y le dice, dame tu acta, o véndemela, o esto? Entonces a tu instituto político no van a llegar todas las actas y no vas a tener forma de demostrar eso. Esto tiene que cambiar el modelo. Yo creo que este es un modelo del siglo pasado y que se presta a esto, y además nos divide y nos lastima a todos los mexicanos. Más allá de los partidos, cada que nosotros tengamos que enfrentar una elección en esas condiciones, donde si es el legítimo o es el ilegítimo, si esto, si lo otro, creo que si en algo este país debería trabajar mucho es una reforma del Estado, una reforma política muy amplia. Hablamos de segunda vuelta, hablemos de plebiscito. Bueno, el problema es que, por ejemplo, las experiencias internacionales nos dicen que también en Florida no se sabía de qué lado había entrado el puntito, y si era un voto para algo. Sí, es una materia inacabada, es una materia inacabada. Sí, en realidad Coahuila pues, está en suspenso, todavía no se da el está subyúdice. Y yo creo que pues, va a quedar en suspenso. Sí, ahora yo, hoy, a unos días de la elección, puedo decir que la elección en voto por voto la ganó Acción Nacional. Vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar ese resultado. Nayarit sí fue un triunfo contundente. Nayarit, a ver si puedes ver Nayarit rápido para que veamos luego Veracruz. Bueno, ¿qué pasó en Nayarit? Se supone que el candidato del PRI no era tan malo. Yo creo que sí era muy malo, ¿eh? Sí, cómo no. Dicen que no, quien no te conozca. Tú estuviste más cercano, quien no te conozca, que te compre. Nosotros ganamos hace 6 años, ganamos la alcaldía de Tepic para el PAN, con el primo de este señor, con Polo Domínguez, es el actual alcalde, con licencia porque ahora está jugando para diputado. De hecho, se esperaba que él tuviera grandes posibilidades de ser el candidato a gobernador, pero le baquetoneó, le flojeó por ahí, fue mucho más astuto Toño. Yo creo que Toño ganó por una razón muy sencilla. El apellido que tiene pesa mucho, su papá fue gobernador, su mamá
es senadora, fue candidata a la gubernatura precisamente en el proceso anterior, pero también había para el PRI hubo temas muy desafortunados, como el tema del fiscal. Creo que eso es lo que comentábamos, ¿no? Se le juntaron muchas cosas, pero vuelvo al mismo tema. De entrada, de saque, como dicen por ahí, Cota también es un candidato pues sin sabor. Es un candidato que tenía el apoyo de la estructura. Su eslogan era un eslogan como de 20 palabras. Imposible que lo haya podido yo retener. Ahora imagínate para que el ciudadano entendiera qué es lo que me estás vendiendo. No, muy mal. Los políticos tienen que saber qué es lo que están vendiendo. Y los políticos son muy ingenuos. Déjenme decirles esta parte que también es muy importante. Perdón que regrese con el tema. Ya, pobre mujer. Josefina, a la hora de la comida, tuiteó o posteó, o por ahí dio a conocer una entrevista, algo, dijo, estamos esperando que terminen de comer los ciudadanos para que salgan a votar. Eso te dice la gran ingenuidad que tienen los políticos. Tienen las encuestas, se las tienen, ¿no? El tema de las encuestas son muy llevadas y traídas, pero son instrumentos muy importantes. Olvídate de la opinión pública. Para el propio candidato, caray. Claro. Te dicen qué camino tomar y te ayudan a tomar decisiones. Pero muchos políticos creen que van a ganar porque en ese momento va a pasar el cometa Halley y va a influir un magnetismo que los va a hacer a los ciudadanos que de repente los volteen a ver. No, las elecciones se ganan con estrategia, las elecciones se ganan comunicando bien y trabajando arduamente, ¿no? Y no todos lo hacen de esa manera. Bueno, ahí nuestro pronóstico... No, pues estoy totalmente de acuerdo. En nuestro pronóstico, pues fue atinado, no, era algo fácil. Era algo fácil, no había mucho que pensarle. Yo creo que 10 puntos de las encuestas eran como demasiados para remontar. Y pues los factores que menciona Marco son torales. Pasemos a Veracruz, ya nos queda poco tiempo. Ya estamos cantando. Ahí, bueno, no es tan exacto los resultados porque el PAN-PRD obtuvo 112, la Alianza PRI-Verde 43, ¿no? Los demás números son iguales, ¿no? Más o menos. Pero bueno, estamos hablando de un porcentaje casi, la Alianza PAN-PRD se lleva casi un 2-1. Porque tuvo más de la mitad del PRI-PRD. Ese es un buen refrendo para el gobernador. Claro. Para el actual gobernador Yunes, ¿no? Sí, es un plebiscito. Siguen rechazando el tema Duarte, el gobierno de Duarte sigue siendo un peso, una losa muy fuerte, y yo creo que Yunes está empezando a trabajar bien, porque además, cuando tienes solamente 2 años para trabajar, no tienes más. Bueno, ya se apuntó para la presidencial también, ¿no? Y puede ser un factor, ojo, y además, como bien lo dijo, voy a citar las palabras de Enrique, te la voy a robar, el papel de Yunes va a fungir un papel de desgaste contra López Obrador. O sea, y hay que apuntar que Morena tuvo menos votación que la gobernatura. Que la o sea, el desgaste de Morena ya tuvo su pico, que fue la gobernatura, y ahora viene. Muy bien, amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en el programa. Agradecemos mucho a Marco que haya estado con nosotros, a Oscar también, gracias, por supuesto. Gracias, saludos. Y los invitamos para el próximo miércoles para otro programa de interés nacional. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles.